¿Cómo le va? Gracias por estar del otro lado. Bienvenidos a Nota22.com, programa que se emite para toda la provincia de Santa Fe. La verdad que estábamos revisando unos datos. Vamos a empezar este programa con dos protagonistas, ¿no?, de nuestra región. Uno es de la Cámara de Empresas y Corredores Inmobiliarios de la provincia de Santa Fe y el otro del Colegio de Corredores Inmobiliarios. Estamos hablando de Walter y Ricardo. ¿Cómo están? Gracias por venir. Y la verdad que es interesante tenerlos juntos y la verdad que les agradezco sinceramente porque nos da la ventaja también de dilucidar un poco a nivel social la diferencia, ¿no? Porque hay una cámara, porque hay un colegio, el rol que cumple cada uno institucionalmente y de ahí podernos ingresar en el mundo de cada uno y cuál es la situación, ¿no?, de cada uno. Así que muchas gracias por venir. Estaría bueno empezar con vos, Ricardo, ¿no? Empezás del Colegio de Corredores Inmobiliarios. Muchas gracias. Gracias por invitarnos, ante todo. La diferencia entre cámara y colegio es cierto, por allí no es muy bien conocida por el común denominador de la gente. El colegio es una entidad que en cierto modo representa al gobierno. ¿Por qué? Porque el Estado provincial ha delegado en esta institución el poder de policía, es decir, el control de la matrícula o el control del ejercicio profesional sobre los matriculados y tratar de prevenir y reprimir el tema de la ilegalidad, aquellos que no están matriculados. Y tienen un control disciplinario, digamos. Es un control disciplinario, exactamente. En cambio, la Cámara ya es una entidad gremial empresaria. Walter tal vez pueda profundizar al respecto. Allí están marcadas bien las diferencias. O sea que de lo comercial se ocupa más o entiende más o interviene más lo que son las cámaras, las cámaras inmobiliarias. Y en cuanto al ejercicio de la profesión, la regulación, control, etcétera, etcétera, eso es competencia exclusiva del Colegio de Corredores Inmobiliarios. ¿Cómo están las cosas? Es un colegio joven, ¿no? Relativamente joven. Es un colegio joven, comenzamos en el 2011, después de un largo proceso, 10 años de lucha para poder conseguir la ley, salió la ley 13.154, creando un colegio de corredores exclusivamente, con dos sedes, lo que es primera circunscripción, que cubre todo el centro norte de la provincia de Santa Fe, es decir, desde Barranca hasta Florencia, por todo el ancho de la provincia, y la segunda circunscripción, o como ellos se denominan, sede Rosario, que es el sur de la provincia. Ahí nos están mirando colegas suyos, así que seguramente lo que usted cuente también van a estar de acuerdo, porque debe tener una problemática común, ¿no? Y sí. Deben tener un directorio provincial. No tenemos un consejo integrador, pero sí estamos en permanente contacto. Somos, digamos, paridos por la misma ley, o sea que, bueno, tenemos los mismos carriles, los mismos encasillamientos. Entonces, bueno, temas comunes se tratan por allí. ¿Quiénes pueden matricularse a su colegio? Únicamente se puede matricular la persona que tenga título habilitante. ¿Qué es esto? El título de corredor inmobiliario o de corredor público emitido por universidad pública o privada. Ya no es como era antes, que cualquiera podía montar su inmobiliaria en el garaje de la casa o en el living de la casa. Ahora, o sea que es un profesional que se dedica exclusivamente a esto. Exacto, que estudiar, son carreras universitarias que tienen una duración de 2 años y medio aproximadamente. En algunas casas de estudio es presencial y en otras es a distancia, es decir, online. O sea que para abrir una inmobiliaria primero que esté inscrito en el colegio, ¿sería así? ¿Cómo? Para abrir una inmobiliaria. Para abrir una inmobiliaria tiene que haber corredores inmobiliarios. Si hay una sociedad, que es una sociedad comercial, la que abre la inmobiliaria, tiene que tener por lo menos un corredor integrado en la sociedad que va a ser el responsable. O sea, en el directorio. Sí, que sea el responsable ante el usuario del servicio y ante el colegio. Además, en algunas ciudades, como en el caso de Santa Fe, existe una ordenanza que para realizar el trámite de habilitación de negocio, como cualquier negocio sucede, en el caso de las inmobiliarias se requiere una habilitación especial, que es la constancia o certificación emitida por el Colegio de Corredores Inmobiliarios. Walter Bobone, ¿no? Sí. Le agradezco mucho por venir, y la realidad es que ustedes hacen una tarea gremial, como decía Ricardo, en una época difícil, ¿no?
¿Y cómo se trabaja desde el mundo empresarial una tarea gremial? Que parece contradictorio, porque uno dice, se imagina lo gremial relacionado más al mundo de los trabajadores, ¿no? Sí, un poco es también, se trabaja de la mano con el colegio. No nos olvidemos que el colegio surge de la necesidad que teníamos todos los corredores inmobiliarios que ejercíamos la actividad, de que haya alguien, un control y que haya una ley que nos ampare. Por eso se trabajó mucho durante más de 10 años, como bien dijo Ricardo, para que se logre el colegio. Las cámaras que hay en la provincia tratan de posicionarse para mejorar las condiciones de trabajo de la actividad. Se hacen cursos, se hacen reuniones, se hacen presentaciones ante diferentes organismos en conjunto con el colegio, porque no nos olvidemos, somos todos colegas, somos todos corredores inmobiliarios y lo que queremos es mejorar la actividad. Las cámaras tienen muchos más años que el colegio, pero siguen trabajando de la mano. Y los que están adheridos a la cámara son corredores colegiados sí o sí en el colegio, o sea que es mancomunado absolutamente. Exactamente, sí, porque digamos, como te decía, las dos cámaras que había en la ciudad de Santa Fe, que hay mejor dicho, y fueron las que trabajaron en conjunto con las cámaras de Rosario y de Rafaela para lograr tener un colegio. ¿Qué ventaja tuvo la colegiación? Precisamente lo que comentaba anteriormente Ricardo, que hay un colegio que regula la actividad y la puede controlar y sancionar para aquellos. ¿Le dio mejores herramientas a usted para esa tarea gremial? Sí, gremial y también para la parte de control sobre todo. Y bueno, nosotros desde las cámaras tratamos de los socios que pertenecen a las cámaras, crear condiciones para mejorar portales en internet, grupos para poder trabajar, intercambiar propiedades, todo lo que se puede llevar adelante para que uno cree para poder mejorar la actividad, que en los últimos tiempos se ha visto con una competencia de diferentes ámbitos, ya sea legal o ilegal, con franquicias o también con la proliferación de muchas personas que quieren ejercer la actividad y no están debidamente matriculadas. Entonces, en conjunto con el colegio se trabaja en conjunto para poder tener una actividad lo más transparente y regular posible, porque la verdad que estamos hablando que la intervención de un profesional matriculado le da ciertas garantías al que va a comprar y vender, ¿no? Porque estamos hablando de un registrado, conocido, no es alguien que desaparece de un día para el otro. No, además de ser controlado por el colegio, está la permanente capacitación que hace la profesionalización, que también las cámaras llevan actividades de capacitación. Pero hay algo que resulta fundamental y que la gente también por allí no lo tiene en cuenta, la diferencia de tratar con un matriculado con un no matriculado. Primero, uno cuando va a un médico, ni lo duda, va con un médico, o sea, que tenga el título. No se iría a atender con una persona que dice ser... Sí, no se va a operar con alguien que no está colegiado en el colegio de médico, porque ya te da de por sí que te pueden sacar una vesícula y en realidad no tenían que operarte eso, digamos. Exacto. Pero hay otra cuestión que hace la diferencia entre un matriculado y un no matriculado. Los matriculados tienen un fiador. Cuando se matriculan, cuando se registran ante el colegio, tienen que ofrecer una fianza. Ese fiador es responsable por todos los desaciertos e incumplimientos de esa persona. Con lo cual, si un particular trata y contrata con un no matriculado, no tiene a dónde reclamar. Primero, no tiene colegio donde reclamar. Cuando llega el infortunio, ya es tarde, se perdió el dinero, hasta se perdió de vista a ese supuesto corredor inmobiliario. En cambio, con los matriculados ocurre todo lo contrario. Hay un lugar donde hacer la denuncia, hay un tribunal de ética que lo puede sancionar, y además está siempre la figura del fiador. Vamos a suponer que del otro lado hay alguien que tiene dinero para invertir y tiene que detectar cuál es el profesional matriculado. ¿Cómo puede saberlo? Se comunica con el... Primero le puede pedir la credencial, que todo corredor matriculado la tiene, una credencial emitida por el colegio. Si es un local con atención al público, tiene que estar en exhibición y en lugar bien visible una calco que es emitida por el colegio,
que avala que esa empresa o ese lugar está atendido por personas capacitadas y habilitadas. Si subsisten aún las dudas, pueden comunicarse con el Colegio de Corredores Inmobiliarios. Está la página en internet, lo pueden googlear, de fácil localización. Allí está el padrón de los matriculados, incluso donde aparece la foto, con la cara, con el domicilio, qué bueno eso. Teléfono, mail, o sea, para evitar cualquier tipo de situaciones sombrías. Walter, ¿y cuál es la situación? Volvemos al tema de la economía, ¿no? Uno puede hablar con el colegio de escribanos, consultar con el registro de propiedad, hay dificultades. ¿Cuál es la situación, sobre todo lo que tiene que ver con crédito, este tipo de cuestiones, ¿no? Sí, convengamos que el acceso a la vivienda en todas partes del mundo es siempre con la ayuda de créditos hipotecarios. En este país, digamos, es una de las pocas, de los pocos países que no entienden cómo podemos adquirir viviendas sin la ayuda constante de los créditos hipotecarios. Bueno, en Estados Unidos las dificultades económicas que hubo con las hipotecas en su momento, claro. ¿Se acuerdan? Entonces, la línea de crédito hipotecario, los diferentes gobiernos a lo largo de los últimos años han incentivado y mejorado el acceso a la vivienda. La primera vivienda como la segunda vivienda, porque después uno puede ir cambiando, ampliando las necesidades de la familia y siempre necesita de ese apoyo de un crédito hipotecario. Las condiciones para tomar un crédito hipotecario generalmente deberían ser que tengan largo plazo para poder pagarlos, sobre todo 20 o 30 años, y cuotas accesibles, o por lo menos que sean similares o dentro de lo que digamos uno dice cercana a lo que es el valor de un alquiler del inmueble que uno va a comprar. Eso se da siempre y cuando en la economía, y sobre todo en este país, sean con bajos niveles de inflación. Lamentablemente, en los últimos años, podemos decir 20, 30 o 40 años, hubo periodos muy cortos con baja inflación. Entonces, se toman créditos hipotecarios, se genera una buena dinámica en la compra-venta de inmuebles y a veces se van cortando consecutivamente porque la economía no ayuda. En las últimas líneas que lanzó el gobierno, como estábamos hablando anteriormente, son créditos hipotecarios con las llamadas líneas UVAs, que son líneas que ajustan las cuotas con un índice que es la UVA, que es un porcentaje del valor del metro cuadrado de construcción. Entonces, si el metro cuadrado de construcción aumenta por la inflación y por la economía... Porque tiene un detalle que una de las variables es el dólar, ¿no? Y ahí es donde estamos en un problema permanente, ¿no? Creo que tiene un componente, pero básicamente es una parte, si no recuerdo mal, es la milésima parte del valor del metro cuadrado de construcción. Entonces, si el metro cuadrado de construcción está afectado por toda la economía en general y el metro cuadrado sigue subiendo, como lo ha hecho en los últimos ha tenido entonces la cuota, exactamente, la cuota del crédito sube y genera conflicto a los tomadores y de un cierto descreimiento de que puedan pagar aquellos que tienen la necesidad. Entonces, hoy, por ejemplo, el mercado, si bien sigue activo, no tiene la cantidad de operaciones que uno desearía, y los datos un poco así lo reflejan. Estamos en una de las cantidades de operaciones más bajas de los últimos 8 o 9 años, en este primer casi semestre que está cerrando, por lo que digamos nos genera una cierta preocupación y ocupación para que empezar a generar condiciones, no solamente desde nuestra actividad, no solamente intrínsecamente, sino también desde los gobiernos, para que puedan generar estas condiciones de acceso a la vivienda y de fomentar las líneas de crédito hipotecario. Pero es realidad que está todo muy relacionado a lo que puede pasar con la economía. Esto es la parte, ¿no?, de compra y venta, en lo que tiene que ver con las locaciones, con los alquileres. ¿Cómo está? Y también, ¿por qué no?, hablar también de las cuestiones de alquileres de campo, que también ustedes se dedican de las inmobiliarias, porque también refleja un poco el rol de la economía, ¿no?, en todo esto. Sí, el tema de los alquileres sucede que cuando digamos, bajan las ventas, la gente sí o sí necesita vivir en algún lugar, entonces alquila. Pero también es cierto que, digamos, desde la última devaluación que sucedió en el año pasado, más o menos ya casi hace un año, en septiembre, ha habido una merma en la demanda de alquileres y también en la reubicación de los alquileres
viviendas, que mucha gente no podía pagar el monto del alquiler y se ha ido reubicando en diferentes lugares de la ciudad o en ciudades cercanas, por ejemplo en Santa Fe, por el tema del menor costo del alquiler, y también el tema de un leve incremento en la morosidad que ha habido, lógico por este tipo de crisis. Lo que sí también es cierto que, por ejemplo, en la ciudad de Santa Fe, en los últimos años se ha invertido muchísimo en la construcción de departamentos y de viviendas, lo que ha generado una amplia oferta en el mercado de alquileres. Entonces aquel que necesita alquilar tiene una gran variedad de precios, ubicaciones y tipo de inmuebles. Sobre todo apuntado a lo que es la parte de, digamos, el sector de inmuebles de departamentos. No así el tema de vivienda. El tema de vivienda es generalmente es muy difícil que entren gran cantidad de viviendas, digamos, tipo casa, en alquiler, lo que también lleva como que hay un submercado, que eso genera cierta mucha demanda porque hay poca oferta. Profe, le digo porque fue docente mío, Ricardo Viglia. Usted habló de la capacitación, del rol del colegio. ¿Cuál es el nivel de los corredores inmobiliarios? Yo sé que me va a decir son todos muy buenos, pero en general, comparado con otros lugares, ¿cómo lo está viendo usted? Son todos muy buenos y pretendemos la excelencia. Tenemos que reconocer que las casas de estudio tienen grandes falencias con la currícula, con el armado de currícula, que tiene que ver un poco con la historia, es decir, cómo surgió esto. Cuando se modifica la ley nacional, la 20.266, que hizo un corte, digamos, a partir de ahora hay que ser profesional universitario, las universidades se encontraron con que no estaban preparadas para la situación. Entonces empezaron a armar más o menos las currículas, los programas, y bueno, por ahí notamos que hay falencias, por ahí se presta demasiada atención a algunos aspectos, se descuidan otros, y sobre eso también trabaja el colegio. ¿Los corredores inmobiliarios es una disciplina, digamos, una profesión que se está colegiando en todo el territorio nacional, o es una particularidad de Santa Fe? No. En muchas jurisdicciones del país está. Podemos citar Entre Ríos, que fue la primera, si no me equivoco, Córdoba, Misiones hace poco, que tuvieron 10 años aprobado el colegio, pero recién lo pudieron poner en marcha 10 años después, o casi 10 años después. Mendoza, bueno, hay un montón de provincias que tienen colegio, o sea que la tendencia es la colegiación. ¿Cuáles son las condiciones para registrarse? Usted habló del título habilitante, pero hoy se recibe, porque también lo están viendo jóvenes, se reciben, un joven profesional y dice, bueno, quiero ejercer, me acerco al colegio. ¿Cuáles son las condiciones para matricularse? Bueno, tiene una serie de requisitos que cumplir, es decir, en general, no tienen que tener antecedentes penales ni policiales, tienen que constituir... Eso qué interesante que... Sí. Porque no todas las profesiones pasa eso. Ajá. Bueno, en esta no o sea, se estás puede. Condenado, no podés ejercer. No se puede. Así hayas cumplido la condena, todo. Bueno, ahí sí, ya sí la cumplió, sí, porque se borra de los antecedentes de la persona, ¿no? Eso por una cuestión constitucional, legal. Bueno, prestar la fianza a la que hacíamos referencia, y también prestar juramento de desempeñar fielmente la profesión. Y eso lo toma el colegio. Ese es un acto público que se hace en la sede del ¿no? colegio, y casualmente mañana estamos viajando a Reconquista para tomar juramento matriculados en aquella jurisdicción. Walter, el desempeño de la Cámara, ¿qué análisis estás haciendo y bueno, cuáles son los trabajos que han podido desarrollar este tiempo, sobre todo en defensa, ¿no? de las inmobiliarias, ¿no? Sí, lo que se trata de hacer hincapié, sobre todo en estos tiempos, es crear condiciones para poder trabajar en el mercado, sobre todo la unión entre los colegas, entre los profesionales, y también generar, digamos, portales en internet, que digamos, como quien dice, la mercadería o los inmuebles. Usted tocó un tema, no quiero meter espina, pero usted tocó un tema que es la competencia leal, digamos. ¿Leal o desleal? No, competencia leal, porque dijo, trabajemos en armonía. Yo le digo, bueno, competencia leal es una cosa, la competencia desleal ha habido muchos líos con eso, me parece, y con carteles conocidos, digamos.
Sí. No sé eso cómo ha salido adelante, pero... De eso se ocupa o se puede llegar a ocupar el colegio si es que hay alguna denuncia por parte de algún matriculado damnificado. Ajá. Para eso está el Tribunal de Ética. La ley es muy clara al respecto de las conductas que tienen que observar los matriculados para, digamos, en su actuación, en el ejercicio profesional y en la relación con otros colegas. Y entonces decía usted, Walter. No, el tema, digamos, de generar grupos de trabajo, generar también medios de comunicación. La Cámara tiene una revista hace muchos años que se publican las propiedades que... Sí, bueno, es muy buena porque ahí no se puede enterar fácil de la... Sí, más allá de que ahora en los últimos años también la manera de comunicar también va variando, va mutando. Lo que es papel ya deja de tener una cierta preponderancia, pero todavía tenemos mucha gente que quiere verlo y ver y la revista. Generar también, como decía, bueno, otros medios de comunicación a través de las redes sociales, portales en el que se agrupan de cantidad de inmuebles como para que todos rápidamente puedan tener acceso no solamente a las propiedades que uno tiene, sino también a todos los colegas, fomentar el intercambio de propiedades entre los propios colegas, también generar convenios, también que también el colegio lo está haciendo con empresas que estén relacionadas al sector para obtener descuentos y mejores condiciones al momento de llevar adelante la actividad. Hace poco se firmó un convenio con una empresa de asistencia médica en la cual cuida y protege no solamente a todas las personas que estén dentro de la inmobiliaria ante un accidente, sino también cuando se están mostrando los inmuebles en el momento de que sean transportados por el mismo corredor en el vehículo, que eso también, digamos, genera una mejor condición por si llega a pasar algo, digamos, un accidente o algo, o cuando uno está mostrando el inmueble. No nos olvidemos que cuando estamos mostrando un inmueble, estamos ingresando un inmueble de un tercero, que tenemos autorización para hacerlo, debidamente registrar, pero no estamos exentos a que pueda pasar algo. Bueno, esta empresa ahora empieza a cubrir todos estos riesgos. Son diferentes cosas que se trata de lograr para que el corredor inmobiliario y los empleados que tengan mejores condiciones de trabajo. Walter, Ricardo, no sé si quieren cerrar con alguna cosa que le haya quedado colgada, pero me parece que fue muy importante clarificar, ¿no?, el rol de la Cámara, del colegio, y sobre todo la importancia, porque hay mucha gente que todavía no termina de entender que tiene derechos y que puede acercarse a un colegio profesional y reclamar porque alguien lo atendió mal también, ¿no es cierto? Sí, sí. Porque para eso hay un tribunal de disciplina y el corredor que haga mal las cosas hay un lugar donde denunciarlo. Exacto. Que de alguna manera hace también a la profesionalización, ¿no?, de la actividad, así que les agradezco mucho. No, gracias a vos por esta posibilidad, y simplemente como mensaje final remarcar, ante la duda, cerciorarse si se está tratando o contratando con un corredor inmobiliario matriculado. Muchas gracias, Walter, muchas gracias. Gracias Ricardo, por la invitación. Vamos a un corte.